Imaginemos por un momento a un capitán intentando navegar un barco enorme. Ajá. Un carguero de estos gigantes, repleto de mercancías, a través de un océano particularmente turbulento. La tormenta arrecia, las olas golpean el casco y, pues para sobrevivir, este capitán confía ciegamente en un mapa marítimo increíblemente detallado. Un mapa precioso, me imagino. Sí, con bordes dorados, cálculos precisos, o sea, parece una obra de arte. Pero hay un insignificante problema. A ver. Ese mapa asume, puramente por conveniencia matemática, que las corrientes marinas fluyen en sentido contrario a las leyes de la física. Claro, un detalle menor. Exacto. Si el mapa jura que el agua empuja hacia el norte, pero la realidad del océano dice que empuja hacia el sur, pues ese barco, con toda su carga y su tripulación, va directo a estrellarse contra los arrecifes. Totalmente. Arrancamos con esta imagen para quienes nos escuchan hoy, porque surge una duda escalofriante. ¿Qué pasaría si las herramientas, las fórmulas y los modelos que usan los gobiernos hoy en día para manejar la economía de un país entero tienen exactamente ese mismo problema de diseño? Es que es una analogía perfecta para la exploración que vamos a emprender hoy. Y lo verdaderamente asombroso de esto, y estoy segura de que a la audiencia le va a sorprender, es que no estamos hablando de un escenario hipotético. ¿No? Ni de un modelo oscuro que nadie usa. Estamos hablando del mapa económico más famoso y enseñado del mundo para lo que llamamos economías abiertas. Así es. En la inmersión detallada de hoy, nuestra misión es tomar este marco teórico. Un marco que, literal, dicta cómo se mueven miles de millones de dólares a nivel global. Ajá. Y lo vamos a contrastar con una crítica feroz. Una crítica que sugiere que todo este sistema, por muy elegante que se vea en las pizarras de las universidades, podría estar guiando a las naciones hacia un espejismo matemático. Un espejismo peligroso, además. Totalmente. Y para lograr desarmar este rompecabezas, tenemos dos fuentes principales sobre la mesa. Por un lado, vamos a usar un material educativo fundamental. Es un video súper claro y accesible del canal Economía y Desarrollo. Muy bueno para sentar las bases. Sí, nos va a servir para entender cómo se supone que funciona este mapa en teoría. Y por otro lado, tenemos un artículo académico sumamente riguroso. Denso, pero fascinante. Sí, del investigador Daniel Velázquez Orihuela, publicado en la revista Economía, Teoría y Práctica. Este autor básicamente toma el modelo clásico, lo mete en un microscopio y expone unas contradicciones lógicas que sinceramente le vuelan la cabeza a cualquiera. Es que desarma todo el andamiaje. Exacto. Así que la regla es entender el modelo antes de romperlo. Hablamos, por supuesto, del famosísimo modelo Mundell-Fleming. Exactamente. El modelo Mundell-Fleming fue desarrollado en la década de los 60 por los economistas Robert Mundell y Marcus Fleming. Pero para contextualizar a quienes nos acompañan, este modelo no nació de la nada. Claro. Es en realidad una evolución de otro modelo más antiguo, un modelo clásico llamado ISLM. A ver, espera. Freno de mano ahí mismo. Dime. ISLM suena, no sé, a nombre de un satélite soviético o un robot de película de ciencia ficción. Antes de avanzar hacia el modelo más complejo, ¿qué es ese modelo original en términos que cualquiera pueda visualizar? Es justo hacer esa pausa. Es súper importante. Piensa en la economía de un país como si tuviera, digamos, dos grandes motores que necesitan estar perfectamente sincronizados. Dos motores, ajá. Un motor es el mercado de bienes. O sea, todo lo que se fabrica se vende y se compra en el país. Las fábricas, los supermercados, los servicios. La economía real, digamos. Exacto, lo tangible. Y el otro motor es el mercado de dinero. Los bancos, los préstamos, las tasas de interés, el efectivo que traemos en la cartera. Entendido. Entonces, el modelo ISLM era una forma matemática de encontrar el punto exacto, el equilibrio perfecto donde ambos motores giran a la misma velocidad sin fundirse. Vale, lo veo. Es como buscar el balance perfecto entre la cantidad de productos en los estantes y pues la cantidad de billetes en las billeteras de la gente para comprar esos productos. Tal cual. Pero ese modelo original tenía una limitación gigantesca. Asumía que el país era una isla desierta. Una economía cerrada. Totalmente. Un sistema cerrado. No había importaciones, no había exportaciones y el dinero extranjero no entraba ni salía. Y ahí es donde entran Mundell y Fleming. Ellos toman ese modelo y abren las puertas y las ventanas. Lo traen al mundo real. Lo adaptan a una realidad ineludible, claro.
Los países comercian entre sí y el capital, las inversiones, pues fluyen a través de las fronteras buscando siempre la mejor rentabilidad. Y revisando el video de Economía y Desarrollo, hay una distinción que me pareció vital hacer aquí. Nos explica que este modelo de fronteras abiertas puede presentarse de dos maneras distintas. Ajá. Una es para una gran economía abierta, que vendría siendo un país con un peso tan gigante que por sí solo puede influir en los mercados financieros mundiales. Puede mover la aguja global, exacto. Exacto. Pero la otra opción, y el supuesto original que planteó Mundell para estudiar el modelo de forma pura, es la pequeña economía abierta con, y cito, perfecta movilidad de capitales. Y ese concepto, es el corazón del debate de hoy. Y creo que hay que aclarar que el adjetivo pequeña en macroeconomía engaña un poco. ¿Sí? Yo al principio pensaba en un país geográficamente diminuto. Es lo lógico, pero no significa necesariamente que el país tenga poca extensión territorial o pocos habitantes. Un país enorme en tamaño y población podría ser una pequeña economía abierta. Entonces, ¿qué significa realmente? Alterar la tasa de interés internacional. Es lo que llamamos un tomador de precios. O sea, su tasa de interés interna viene dictada desde afuera, por los mercados globales. Exactamente. No tienen control sobre esa variable a nivel mundial. Me gustaría intentar visualizar esto de la perfecta movilidad de capitales, porque suena muy abstracto. Imaginemos que esa movilidad del dinero extranjero es como las mareas del océano para un barco pequeño. Me gusta. Digamos que el gobierno de esta pequeña economía decide por alguna razón subir su propia tasa de interés interna. O sea, la hace más atractiva para los inversionistas. ¿Qué pasa entonces con esa marea? Pues, si suben la tasa, de repente invertir en los bonos o en los bancos de ese país rinde mucho más que invertir en el resto del mundo. Claro, te pagan más por tu dinero. Exacto. Y como hay movilidad perfecta, pues no hay barreras. El capital extranjero, los grandes fondos de inversión globales, ven esa oportunidad y entran rápidamente. Literalmente es como una marea alta repentina. Una avalancha. Entran mares de dólares o de la moneda que sea, inundando el país. Pero me imagino que tanta agua entrando al barco, o sea, tanto dinero de golpe, tiene que causar algún estrago interno en esa economía. Por supuesto. Esa entrada masiva de capitales tiene un efecto mecánico, digamos, inmediato. Al entrar tanta moneda extranjera que se tiene que cambiar por moneda local para poder invertir, aumenta enormemente la oferta de dinero circulante dentro del país. Sobra el dinero, básicamente. Exacto. Y por una simple ley de oferta y demanda, cuando hay demasiada abundancia de algo, su precio cae. En el mundo financiero, el precio del dinero es la tasa de interés. Ajá. Así que, al haber tanto dinero disponible prestándose, la tasa de interés empieza a caer. Y cae, hasta que vuelve a igualar exactamente a la tasa internacional. Es decir, el gobierno intentó subirla, hizo el esfuerzo, pero el mismo peso del océano la volvió a aplastar hacia abajo. Matemáticamente, se expresa diciendo que la tasa interna, que llamaremos R minúscula, es siempre igual a la tasa externa, R con asterisco. La conclusión fundamental de esta primera parte teórica es que una pequeña economía abierta es un barco que no puede fijar la altura de su propia marea. No puede. No puede mantener su propia tasa de interés a voluntad de forma sostenida si tiene las fronteras financieras totalmente abiertas. Bueno, hasta este punto, la verdad, el mecanismo de relojería suena brillante. Es lógico, es limpio, o sea, casi poético. En la pizarra se ve hermoso. Exacto. Pero nuestro segundo material, el artículo del investigador Velázquez Orihuela, entra a la habitación y enciende las luces de golpe. El autor decide analizar la versión estática de este modelo. Aquí empieza lo bueno. Sí, porque según entendí de la fuente, la versión estática hace un truco para simplificarle la vida a los economistas en el corto plazo. Asume que los precios están fijos. Ajá. Y esto, sinceramente, me genera un ruido enorme. Si cualquiera de nosotros va al supermercado hoy y vuelve en un mes, los precios cambiaron. ¿Por qué los economistas más brillantes del mundo asumirían que las etiquetas de los precios se congelan? Es una excelente pregunta. A ver, en la modelación económica, a veces necesitas tomarle una fotografía a una economía en movimiento. Una instantánea. Exacto.
para entender cómo interactúan un par de variables específicas sin que el resto del panorama te distraiga. Asumir precios fijos a corto plazo permite aislar el efecto de, por ejemplo, un aumento en el gasto del gobierno. Ok, tiene sentido metodológico. Sí, el problema, como bien señala el artículo académico, surge cuando usas esa fotografía estática y la intentas encajar con la teoría del comportamiento humano y empresarial. Me interesa mucho esa parte del comportamiento empresarial. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues si conectamos este modelo con el panorama general de la economía, tenemos que hablar de la teoría neoclásica de los precios. Esta teoría es la columna vertebral de cómo se supone que operan las economías del libre mercado. Ajá. Y nos dice algo muy básico y muy profundo a la vez. Los precios son señales, son semáforos. Los precios guían todo. Exactamente. Las empresas toman decisiones estrictamente racionales sobre cuánto producir, a cuánta gente contratar y cuánto invertir, basándose exclusivamente en esas señales. Para maximizar sus ganancias, claro. Ese es el objetivo. Si el precio de lo que venden sube, producen más. Si el costo de sus insumos sube, producen menos. Todo se basa en cuidar el margen de ganancia. Vale, entiendo. O sea, los precios son como el GPS de las empresas. Les dicen por dónde ir. Me encanta esa analogía. Pero en la versión estática del modelo Mundell-Fleming, le acabamos de quitar las pilas al GPS. Tenemos precios fijos por hipótesis. Y como explicamos con la analogía de la marea hace un momento, la tasa de interés también está amarrada al exterior. Y ese es el cóctel explosivo. Significa que la tasa de interés real, que es el costo verdadero de pedir dinero prestado, y el salario real, que es el costo verdadero de contratar a un trabajador, quedan determinados desde afuera. Inamovibles. Exacto. Son variables sobre las cuales la economía interna no tiene control. Y aquí estalla el conflicto lógico que descubre el autor. Imagina que un gobierno decide aplicar una política fiscal expansiva. A ver, digamos que empiezan a construir puentes, carreteras masivamente. Sí, para intentar aumentar la producción y el empleo en el país. El modelo Mundell-Fleming clásico predice felizmente que, en efecto, la economía va a crecer y habrá más empleo. Pero, y aquí es donde la matemática choca con la realidad. Si los precios de venta no han cambiado, porque asumimos que están fijos, y los salarios de los trabajadores no han cambiado, las empresas privadas no tienen absolutamente ningún incentivo para producir más. ¿Ninguno? A ver, para que la audiencia visualice el absurdo de esto, pensemos en una panadería de barrio. Ok. Esta panadería opera de forma súper eficiente. El dueño hornea exactamente 100 panes al día porque, tras calcular lo que le cuesta la harina, lo que le paga su ayudante y el precio al que puede vender el pan en la vitrina, 100 es el número mágico para ganar dinero sin que le sobre mercancía. Es su equilibrio perfecto. Exacto. De repente el gobierno gasta millones en construir una carretera ahí cerca. La teoría macroeconómica del modelo dice que la economía del país crece y el empleo sube. Pero nuestro panadero, de la nada, recibe una llamada pidiéndole que hornee el triple de pan y contrate al doble de ayudantes. ¿Y qué diría ese panadero si se sienta a analizar sus costos? Pues diría que están locos. Ningún panadero en su sano juicio trabaja el doble para perder dinero. Claro. El costo de la harina sigue igual. El sueldo que debe pagar es el mismo y por ley del modelo estático que estamos usando, no puede subirle el precio al pan. Si produce de más, no maximiza sus ganancias. De hecho, probablemente quiebre. Exactamente. Sus decisiones ya no están guiadas por las señales del mercado. Se vuelve un ente irracional actuando en contra de sus propios intereses. Y esa es la brillantez de la disección que hace el artículo de Velázquez Orihuela. El autor demuestra que en este andamiaje matemático, si mantienes el tipo de cambio fijo y los precios fijos, la fórmula te arroja combinaciones infinitas de empleo y producción, que supuestamente encajan con esos precios. Infinitas, o sea, cualquier número cuadra. Sí, matemáticamente. La ecuación cuadra en la pizarra. El signo de igual se respeta. Pero económicamente rompe todas las reglas del sentido común y de la teoría de los precios. La matemática permite que las empresas produzcan cualquier cantidad al azar. De forma totalmente independiente a la realidad de sus costos y sus márgenes de beneficio. Totalmente independiente. Es decir,
El modelo exige que las empresas privadas actúen como organizaciones benéficas a las que no les importa quebrar con tal de que la ecuación del gobierno cuadre. Pero, y esto me pareció fascinante, el texto hace una salvedad, ¿no? Sí, sí la hace. Encuentra un escenario, casi como una grieta en la pared, donde esta matemática loca sí tendría sentido en el mundo real. Así es, y es un hallazgo súper revelador para el análisis. El documento subraya que esta dinámica irracional, de producir más sin un incentivo de precios, solo tendría coherencia si las empresas que absorben toda esa nueva demanda gubernamental fueran empresas públicas. O sea, empresas propiedad del Estado. Exactamente. Pero, a ver, ¿por qué las empresas del Estado sí y la panadería privada no? Porque una empresa estatal, por su propia naturaleza, puede darse el lujo de tener un exceso de capacidad instalada inactiva, o sea, tener almacenes llenos de maquinaria sin usar, y de manera crucial, no está obligada a maximizar ganancias económicas para sobrevivir. Claro, el Estado la respalda. Exacto. Puede operar a pérdida, o puede decidir expandir su producción agresivamente simplemente para cumplir, digamos, un mandato político o social del gobierno. Sin embargo, y aquí está la gran ironía de todo esto, A ver. el modelo Mundell-Fleming se enseña en todas las universidades y se utiliza como la guía definitiva para economías abiertas del libre mercado. ¿Del libre mercado? ¡Wow! Economías dominadas por el sector privado, no para economías centralmente planificadas por el Estado. Es una contradicción estructural tremenda. Es como si me vendieras un manual de instrucciones complejísimo para reparar un coche deportivo último modelo. Ajá. Pero al leer la letra pequeña me doy cuenta de que las instrucciones solo funcionan si el coche es en realidad una bicicleta. Es engañoso, por decirlo menos. Sí, totalmente engañoso. Ahora, imagino que los grandes defensores de estos modelos, si estuvieran aquí, saltarían a defenderse diciendo, bueno, es que criticar la versión estática es trampa. Todo el mundo sabe que es solo una foto a corto plazo. Es el argumento clásico, sí. Claro, dirían que la economía real se mueve a largo plazo, donde los precios sí son libres de cambiar. Y de hecho, el material nos lleva precisamente hacia la versión dinámica del modelo. Conocida también como Mundell-Fleming, ¿sí? Exacto. Mi pregunta natural entonces es, al descongelar los precios, al dejar que la foto se vuelva una película, ¿logra esta versión dinámica salvar al barco del naufragio? Pues para descubrir si se salva, el artículo nos invita a ver, como dices, la película completa. Tenemos que observar cómo reacciona este modelo dinámico ante lo que los economistas llaman shocks o sacudidas. Ok. Intentando predecir cómo el mercado vuelve a su punto de equilibrio natural después de que el gobierno interviene. Analicemos primero la política monetaria. Imagina que el Banco Central decide encender la impresora e inyectar muchísimo más dinero en la economía. A ver, siguiendo la lógica que establecimos al principio con la marea, si hay mucho dinero circulando, el precio de ese dinero cae. Es decir, la tasa de interés interna se desploma y queda por debajo de la tasa internacional. Correcto. Y como los inversionistas globales son despiadados y solo buscan el mayor rendimiento, ven que en ese país ya no se gana bien. Así que agarran sus maletas llenas de capital y huyen al extranjero buscando la tasa internacional. Fuga de capitales. Exacto. Todo ese dinero saliendo del país genera un exceso de moneda local que nadie quiere, lo que provoca una devaluación rápida de la moneda frente al dólar. Pero si todos salen corriendo a vender la moneda local exactamente al mismo tiempo, me imagino que no es una caída suave, ¿no? Se desploma de forma violenta. De forma súper violenta. Y aquí entra un concepto fascinante que introdujo el economista Rudy Dornbush, que es la sobrereacción o el overshooting del tipo de cambio. Overshooting. Sí, la devaluación es tan brusca por el pánico de la salida de capitales que la moneda pierde mucho más valor del que debería perder a largo plazo. A ver, necesito una analogía para eso de la sobrereacción. ¿Es como, digamos, estirar una liga de goma demasiado fuerte? Es una gran imagen, sí. El Banco Central jala la liga, estirándola al máximo, creando muchísima tensión. La moneda se abarata drásticamente en un solo instante. Ahora, ¿qué pasa cuando la moneda de un país es baratísima en el mundo? Pues que sus productos se vuelven irresistibles para los extranjeros. Todo está en oferta para ellos. A subir los precios. Ahí es donde los precios se descongelan. Así es. Al subir los precios internos, el valor real de todo ese dinero extra que se imprimió al principio empieza a diluirse.
La liga de goma comienza a soltarse poco a poco y regresa lentamente a su forma original. Ok. A largo plazo, la tasa de interés vuelve a subir, la moneda recupera un poco de su valor perdido y la producción vuelve a su punto de partida. O sea que todo ese caos, la fuga de capitales, el pánico, la devaluación salvaje, solo sirvió para que al final todo quede igual, pero con los precios más altos. Neutral a largo plazo. Solo genera inflación, pero no genera crecimiento real sostenido en la economía. ¡Wow! Bien, esa fue la impresora de billetes. Pero, ¿qué pasa si el gobierno intenta la otra ruta? La política fiscal. Digamos que no imprimen dinero, sino que el gobierno sale a pedir prestado masivamente para construir esa famosa megacarretera. El mecanismo ahí se invierte por completo. Para financiar esos proyectos gigantescos, el gobierno incrementa enormemente la demanda de préstamos internos. Ajá. Los bancos, al ver tanta demanda por dinero, suben la tasa de interés interna. Ahora la tasa local está por encima de la internacional. Es un faro brillante para los inversionistas globales. Claro, ahora todos quieren entrar. Ocurre lo contrario que antes. Entran mares de capital extranjero buscando esos altos rendimientos. Y toda esa avalancha de dólares entrando para comprar bonos del gobierno hace que la moneda local se vuelva escasa y súper valiosa. Se aprecia. La moneda se aprecia, se fortalece. Y aquí es donde parece que los ciudadanos ganan, ¿no? Digo, si mi moneda es muy fuerte, puedo comprar productos importados baratísimos. Viajar es más barato. A primera vista parece genial para el consumidor local, pero es un veneno absoluto para las empresas locales que intentan exportar. Si tu moneda es carísima, tus productos son inaccesibles para el resto del mundo. Las exportaciones del país se desploman. Y me imagino que esta caída en exportaciones anula el beneficio económico que traía la construcción de la carretera. Lo anula matemáticamente a la perfección. Es increíble. Es como, imagínate, es como intentar llenar una piscina, metiendo una manguera gigante por un lado. Esa manguera representa el gasto del gobierno. Ok. Pero al mismo tiempo, el peso del agua abre un desagüe del mismo tamaño en el fondo de la piscina, que representa las exportaciones perdidas. El nivel del agua, que sería la producción total del país, no sube ni un solo centímetro. Queda exactamente igual. A esto se le llama efecto desplazamiento total. La economía no crece más allá de su punto inicial. A ver. Hasta aquí, aunque los resultados de aplicar estas políticas sean bastante deprimentes para un gobierno, la dinámica parece tener cierta lógica interna. Es una sinfonía de variables ajustándose solas. La liga se estira y se encoge. La piscina se llena y se vacía. Parece perfecto, sí. Pero, y aquí regresamos al artículo académico de Velázquez Orihuela, este autor saca de nuevo el microscopio y detecta una enfermedad letal en las matemáticas de esta versión dinámica también. Y es una enfermedad profunda, está en los cimientos. El modelo dinámico, en todo este proceso de ligas estirándose y piscinas vaciándose, asume por conveniencia matemática que el nivel de producción general de la economía permanece estático. Estático. Sí, anclado mágicamente en lo que llaman pleno empleo. El modelo te dice, a ver, la tasa de interés real puede cambiar drásticamente. El tipo de cambio puede irse a las nubes o estrellarse contra el suelo. Ajá. Pero tranquilo, la producción total a largo plazo se mantiene firme e inalterable. Pero basándonos en lo que hablamos de la panadería hace un rato, eso suena francamente imposible. Si cambian los intereses y cambia el valor de la moneda, los costos cambian. Y si los costos cambian, ¿cómo va a mantenerse estática la producción de las empresas? Es que es matemáticamente contradictorio, y eso es exactamente lo que demuestra el autor utilizando un modelo riguroso de dos agentes. Imagina a un consumidor local y a uno extranjero interactuando. Ok. En una economía real, los cambios en el tipo de cambio a largo plazo dependen inevitablemente de la diferencia entre la inflación del país y la inflación del resto del mundo. La ecuación del autor es implacable en esto. ¿Qué demuestra esa ecuación? Demuestra que no puedes asumir que el tipo de cambio real se mueve dramáticamente mientras asumes, por puro capricho matemático, que la producción y los precios se mantienen quietos en su punto ideal. Si modificas la tasa de interés real, forzosamente estás modificando los salarios reales de la gente. Claro, el poder adquisitivo cambia. Y si los salarios reales cambian, el panadero de nuestra historia va a cambiar sus decisiones de cuánta gente contratar y cuánto pan hornear. No se va a quedar estático.
Es como afirmar, no sé, que puedes cambiar una llanta con el automóvil en pleno movimiento por la autopista y pretender que la velocidad del coche no varíe ni 1 km/h. Excelente forma de ponerlo. Falla en la ley más básica de causa y efecto. El modelo asume que puedes mover una pieza clave del motor sin que las demás piezas, que están engranadas, se enteren siquiera. Y esa es la conclusión devastadora de este análisis. El modelo asume comportamientos automáticos y estabilidades mágicas que simplemente no existen cuando aplicas la verdadera teoría de los precios y el raciocinio básico de las empresas. Falla en lo que los economistas llamamos sus microfundamentos. Lo cual nos lleva, me parece, al gran cierre de nuestra exploración de hoy. Porque podríamos pensar que desarmar estas ecuaciones y criticar modelos es solo un pasatiempo de académicos encerrados en bibliotecas. Podría parecerlo, sí. Pero para quienes nos escuchan en su auto, en su casa o en el trabajo, ¿por qué debería importarles todo esto? La respuesta es que esto no es ciencia ficción. Las autoridades fiscales, los bancos centrales, los ministerios de economía de muchísimas economías, especialmente las emergentes, siguen utilizando versiones pulidas de este mismo mapa defectuoso para tomar decisiones monumentales. Decisiones que nos afectan a todos. Exactamente. Estamos hablando de decisiones que afectan las tasas de las hipotecas que pagamos, el costo de los créditos para los negocios y si hay o no recortes de presupuesto en escuelas y hospitales. Si las herramientas matemáticas que usan asumen que las empresas reaccionan de formas imposibles, pues las políticas resultantes pueden ser francamente desastrosas. Y nos recuerda, de una manera muy contundente, que una fórmula matemática, por más hermosa y equilibrada que se vea escrita en un papel, no es la realidad. Confundir el modelo abstracto con la economía palpable de la gente es lo que lleva a tomar decisiones que descarrilan naciones enteras. Totalmente. Y esto me deja pensando en algo aún más profundo. Una provocación final, si quieres, para quienes nos acompañan hoy. Hemos visto a detalle cómo estos modelos asumen erróneamente que variables como la producción se ajustan mágicamente o se quedan quietas frente a los choques económicos. Ajá. Gigantescas olas de inflación o las crisis sorpresa que vivimos globalmente no sean simplemente accidentes o, digamos, fuerzas incontrolables de la naturaleza. Qué buena pregunta. ¿Qué tal si muchas de nuestras peores crisis económicas son en realidad el resultado directo de instituciones navegando con un mapa que les asegura que la tormenta no existe? Es para quedarse dándole vueltas. Definitivamente lo es. Cuestionar las bases sobre las que se asienta el poder económico es el primer paso, y el más importante para entender el mundo real en el que vivimos. ¿Qué viaje mental hemos dado hoy? Para nuestra audiencia, la próxima vez que lean un titular de noticias diciendo que el Banco Central subió las tasas para controlar el tipo de cambio y que todo estará bien, recuerden a nuestra pequeña panadería y a ese capitán con su mapa engañoso. Nunca dejen de cuestionar esos grandes dogmas que los expertos dan por sentado. Hay un universo entero de comportamiento humano escondido detrás de las ecuaciones. Ha sido un lujo compartir esta exploración. Mantengan esa curiosidad siempre encendida y nos encontramos en el próximo análisis.